Ese buen día. Buenos días. Ok, hasta que se conecten el resto de sus compañeras, indicaciones para no demorarnos mucho el día de hoy. Como les mencionaba, esta semana vamos a, bueno, voy a habilitar apenas se acaben las clases, es decir, a las 10 de la mañana, porque tengo otra hora con otros compañeros, con otros estudiantes, para que suban las tareas, porque muchos están enviándome al WhatsApp y no hay que enviar al WhatsApp, hay que enviar a la plataforma. Primera Buenos días, indicación. licenciado. Exacto, buenos días. Buenos días. Ok, la siguiente indicación, la siguiente semana, para los que no estuvieron el día de ayer, ya sea porque se anclaron, no fueron o pasó algo, tenemos una actividad súper importante. Tenemos la primera hora. Bueno, la primera hora vamos a tener la prueba. Una prueba es obligatoria, que es sobre integrales y derivadas. Esa pueden demorarse algunos, si desean, los 40 minutos. Y les voy a entregar, adicional a eso, unas preguntas con respecto al examen quimestral. El que quiere mejorar la nota va a poder realizar ese examen para todos. ¿Por qué? Porque al final, más que aprendan matemáticas, más que aprendan cualquier cosa en estos 3 años o estos años, no son 3 años, en este tiempo, no sé qué exacto, sería lo siguiente, como digo, y siempre he dicho a mis estudiantes y a ustedes también les he dicho desde básica. A veces cuando tenemos, nos vamos, por ejemplo, al seguro, al médico, solo póngase en esta situación. Imagínense que a usted le toque una operación con un médico que haya copiado su examen de cirugía. ¿Qué le parecería? No, sería hasta medio receloso el decir, chuta, y ahora me matará o me hará bien las cosas. Es igual a usted, ¿de qué me sirve que usted me copie o no me miente a mí, se miente a usted? Entonces, por eso la indicación les digo ahora y les voy a repetir ese día. Como ya va a ser presencial, primero, lleve sus cosas. Lleves un esfero, lápiz, regla, lo que necesite, borradores, acá puntas, o ese día le voy a dar unos 5 minutos a que pida. Si le veo copiando, le veo pidiendo a otro compañero, esta vez sí, solo para que esta vez vean realmente cómo es dar una prueba en serio, que es simplemente no moverse, hago mi prueba en la hoja, veo, no tengo que estar preguntando, no tengo que estar hablando con nadie. Las pruebas que hemos dado anteriormente han sido virtuales o yo les he dejado, yo sé que están copiando, pero bueno, me he hecho loco. Pero esta vez para que por lo menos una vez en toda su vida académica sepan cómo es dar una prueba 100%, el que se mueve, el que veo que está pasando, se diga, pues profe, solo pasó el borrador. Nada, le quito la hoja y cero las dos pruebas. Cero a la prueba de derivadas y cero a la prueba bueno, la otra que tenemos de recuperación. Entonces, vuelvo a repetir, la siguiente semana les voy a dar esa posibilidad de recuperar y de dar esta exoneración, porque el que saca 10 sobre 10 a la prueba de derivadas no da el examen quimestral. Así tienen mi palabra de que no dan. Pero nuevamente, el que copia o intenta copiar o solo simplemente se mueve o pide borrador, lápiz, lo que sea, le quito el examen y cero a las dos evaluaciones. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Por qué digo eso? Porque tienen una semana para ahorrar, ir a comprar en la papelería, pedir a su hijo, a su amigo, que les regalen un lápiz, un esfero, una regla. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ok, dicho esas indicaciones, eh, nos vamos a ver algunos ejercicios porque todavía están con esas dudas sobre derivadas y integrales. Vamos con el primer paso. El primer paso y lo que yo llegué diciendo a clases, pero la mayoría no me escuchó o pasó algo, es que la derivación o derivada, si usted quiere llamarle, es un proceso contrario, es la operación contraria a la integral. Es como si yo estuviera hablando de la suma y la resta. Entonces, si yo hago un procedimiento, por ejemplo, en la derivada, multiplico el integral, voy a dividir. En la derivada sumo, el integral voy a restar. Y usted ya se debe haber dado cuenta. Pero, por ejemplo, algo que la mayoría se está equivocando, pero puede asimilar de una manera correcta es la siguiente. Si yo tengo una función lineal, por ejemplo, 6x, y yo derivo esta función lineal, recuerde la simbología. Para decir que está derivando, usted tiene que poner obligatoriamente la comilla para que diga que es y'. Y el día del examen no voy a tomar segundas derivadas. Me estaba acordando que el primer domingo, bueno, el domingo anterior,
les di una tarea de primera y segunda derivada, que no es complicado, pero solo voy a tomarles la primera derivada. Ok, entonces cuando es una función lineal, cuando tengo solo la x, desaparece la x. Entonces simplemente me queda 6 y ya he derivado. No digo, no tiene dónde perderse, esa es la derivada de una función lineal. En cambio, si yo tengo una integral de una constante, de un número, por ejemplo, vamos a poner el mismo 6 como ejemplo, de x, esto de aquí tiene que estar obligatoriamente en la prueba, en la pregunta, pero cuando yo ya realizo la operación, cuando yo ya integro, eso digo porque algunos no borran esta simbología, cuando yo ya hago el procedimiento, tengo que eliminar esta integral, este símbolo, ya solo escribo la respuesta. Entonces, cuando tengo un número, netamente ese número, ahora va a aparecer la incógnita, es decir, va a quedar 6x, o si estuviera 7 sería 7x, si estuviera 100 sería 100x, eso en la integral, y ya estaría integrado, pero más importante aún es poner la c en toda integral. Si usted no pone la c, se complica, o sea, estaría mal el ejercicio, estaría sobre 10, un 8, un 7, le quito puntos, si no pone la c. Entonces, vean, la integral de una constante es aumentar la x y la derivada de una función lineal es eliminar la x. Y vean, procesos contrarios. Aquí se aumentó, aquí se eliminó. ¿Sí? Pero vean, son procesos similares, parecidos, pero contrarios. Preguntas hasta aquí en esta función. Bueno, esto es una función lineal. Si yo quisiera hacer otro ejemplo, hagamos con una función un poco más extensa, un poco más grande, se podría decir. Por ejemplo, de 2x al cubo menos 6. Entonces, 6x al cuadrado, ya, para que no sea tan sencillo la operación. ¿Qué voy haciendo cuando ya tengo más términos? Porque el ejercicio no va a ser solo con un término, van a ser con varios términos. A veces van a ser con 2, con 3, con 4, ya depende. Pero usted tiene que aprender a hacer con varios términos. Que no es cosa complicada. ¿Qué es lo único que tengo que ir haciendo esta vez? Primero pongo la coma, eso me dice que es la y', la primera derivada. ¿Qué hago en la derivada? Pilas con la ley. La ley me dice siempre pasa a multiplicar. Entonces me quedaría 2 por 3, 6. Dejo la x. La x no desaparece. La x solo desaparece en la función lineal, es decir, cuando no tiene potencia. ¿Por qué? Porque veo que muchos están dejando el 6 y no ponen las letras, ya se quedan solo números. No, tiene que quedar la x. ¿Y qué pasaba con la potencia? Se restaba en 1. 3 menos 1, 2. Listo, es de la primera parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a la siguiente parte. La siguiente parte, primero, ¿qué signo está ahí? Está el menos, no cambio, simplemente vuelvo a copiar. Ahí no tengo dónde perderme. ¿Y qué hago con el número en cambio? El número sí tengo que multiplicar. 6 por 2, con la potencia que va a pasar acá. 6 por 2, 12. La X no va a desaparecer todavía porque sí tiene potencia. Vuelvo a repetir eso. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando sea función lineal, cuando solamente sea la x, solo ahí desaparece. Aquí todavía se mantiene. ¿Y qué potencia quedaría? 2 menos 1 me queda 1. Si usted escribe de esta manera, está muy bien. Si usted dice, profe, aquí yo escribí 1, también está bien, pero recuerde que lo más correcto es cuando es potencia 1, cuando es la primera potencia, no se escribe. Pero si deja así, también está bastante bien. Sí, entonces, preguntas con respecto a esto. ¿No? Ok, ahora vamos con las que me dicen, pero es que, profe, usted pone ejercicios que son imposibles, que son, enseña el 2 más 2 y nos toma muy complicadas. No es que sean complicadas, simplemente que usted todavía no reconoce, o bueno, tal vez sería una equivocación mía y también una deficiencia de cursos anteriores en el que a usted no le sabe o no identifica cuándo es una función constante o cuándo es una función o cuándo yo tengo una variable, se podría decir, y cuando tengo una constante. Yo tengo que fijarme dónde está la x, ¿ya? Por ejemplo, solo con esto voy a hacer la explicación rápida. Por ejemplo, yo tengo funciones trigonométricas. ¿Qué es una función trigonométrica? Cuando yo tengo, por lo general son tres funciones las más usadas, seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente, Tangente. básica se ve. Pero función, esta palabrita lo que necesito que se acuerden, función, es cuando yo tengo dentro de los paréntesis que están al lado, esto se llama argumento, es el nombre correcto, cuando yo tengo dentro del argumento de la función trigonométrica del seno, la x, por ejemplo, seno de x, coseno de x y tangente de x.
Estos son funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque está la x, o puede estar de 2x, o puede estar 3x, o puede estar x al cuadrado. La cuestión es que esté la x dentro del argumento. Pero si la x no está en el argumento, ya no es función. Por ejemplo, puede estar seno de 10, puede estar coseno de pi, puede estar tangente de 30. Ya, puede estar lo que sea, pero si no está la X, esto de aquí es un valor, esto es un número. Como decía, en matemáticas, en vez de estar escribiendo el 3,1415, los matemáticos, ¿qué hacen? ¿O qué se hace en matemáticas? Esto se reemplaza por símbolos, ¿sí? Que en vez de estar teniendo muchos números, se escriben de forma más sencilla. Vea, si usted coge la calculadora y pongamos el primer ejemplo, pone seno de 10. Y si usted se da cuenta, la cálculo es perfecta, le saca hasta el argumento, ya le pone el paréntesis para que se acuerde que ahí tiene que ir un valor. El argumento seno de 10 pone el igual y vean, me sale un número. Pero si usted pone con la X, le va a salir hasta match error, le va a salir una indeterminación. Sí, pero vuelvo a lo importante. Ustedes se equivocan o creo que nunca aprendieron cuando deberían haber aprendido en funciones esta identificación, que la X tiene que saber o tienen que ustedes identificar dónde está la X. Vean, aquí es función trigonométrica, aquí son simplemente números. Aquí 0,7, ¿cuánto salió? 0,17. ¿Ya? Aquí va a salir otro número y aquí va a salir otro número, pero al final son números. En cambio, estos son funciones. ¿Sí? Otro ejemplo, hay unas funciones que se llaman funciones racionales. ¿Cuándo es una función racional? Cuando yo tengo, por ejemplo, de este estilo, ¿ya? 3 sobre x, cuando la x está en el denominador. Pero si yo tengo esto, ¿qué dicen? ¿Será función racional? 5 medios. No, No, esto de aquí ya no es función, esto de aquí es un número. ¿Por qué? Porque si yo hasta pongo en la calculadora 5 medios, me va a salir 2,5, vean, un número. Pero si yo pongo 3 sobre x, eso ya es una función porque la variable, la x, está en el denominador. Es lo mismo que otro, vean, hay funciones que se llaman funciones radicales. Por ejemplo, yo puedo poner la raíz cuadrada de 3x. Esta es una función radical. ¿Por qué? Porque la x está dentro de la raíz. Pero si yo tuviera raíz de 100, esto de aquí ya no es función radical. Pues dicen, por profe, ya está la raíz. No, puede estar la raíz, pero no está en ningún lado la x. ¿Sí? No está. Esto sigue siendo un número. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y eso, ya con esto termino. En la integral o en la derivada, lo que sea, cuando son números, a los números no se les toca. Simplemente se les deja tal como está. Por ejemplo, yo puedo tener y es igual. Coseno de 20 x al cuadrado dentro del argumento del coseno. ¿Hay la x? No, esto es como si tuviera aquí el 3. Es como si tuviera 3x al cuadrado. Sí, esto es un número. Entonces, ¿qué me dice la ley? Vean, qué facilito. Solamente que ustedes no se acuerdan, o esto de aquí, ya solo por ver coseno, ver algo diferente a lo que están habitualmente acostumbrados, se les cae el mundo. Entonces, lo importante de matemáticas y de toda ciencia en general que aprenden en el colegio es que tienen que hallar una solución, o sea, no tienen que buscar una comodidad. Y a ese se podría decir el mayor objetivo que buscamos, bueno, yo como docente y los demás compañeros también. Entonces, fíjese nuevamente, usted, esto de aquí se asimila, si logra ver de esta forma nuevamente, de analizar, no solo solo ver y decir, ah, ya, no es imposible, no, si logran analizar, ver, ya estamos al otro lado. Entonces, nuevamente, es como si tuviera 3x al cuadrado. ¿Qué me dice la ley? Si usted quiere hacer paso a paso, y voy a volver a hacer ese ejercicio para que no se pierda, porque ustedes, como ya dominan estas funciones básicas, se podría decir, ya no hacen paso a paso, pero hagan paso a paso para que vean cuál es el procedimiento. Queda el paso a paso. El 3 dejo tal como está, el 2 pasa a multiplicar, y el otro dejo, vean, dejo la x y le resto 2 menos 1, 1. Y ahí sí hago la multiplicación, si es que es posible. 3 por 2, sí, sí es posible. Hasta me acuerdo, creo que es 6. Si me equivoco, me corrige. Y la x elevado a la 1, que no se escribe. Y ya está. Como esto de aquí ustedes ya dominan, esto ya les parece sencillo, ya no hacen el paso intermedio. Entonces, esto de aquí, ¿qué hago? Y hacen directo esto. De aquí, van acá, que está bien, no les digo que esté mal. Pero lo que es importante es que vean el paso intermedio. ¿Por qué? Porque aquí es lo mismo. Dejo y el número que ya estaba
esto es como estaba, como si estuviera el 3. Entonces, vea, dejo coseno de 20. ¿Por qué? Por 2, que el 2 va a pasar a multiplicar. Dejo la X y resto. 2 menos 1, 1. Esto es derivar. Ya está derivado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que dije acá abajo, lo que les decía, tratar de que la respuesta quede más pequeña, más chiquita. Podemos multiplicar 2 por coseno de 20 usando calculadora. Sí, sí se puede, pero van a salir un montón de decimales. ¿Ya? Pero, y el que me diga, coseno, puedo hacer 2 por 20 y me va a quedar coseno de 40. Ahí sí, no sé si vieron o no vieron. Creo que no deben haber visto, porque si no reconocer funciones a reconocer números, no saben, peor es. Pero lo que está... Para no creo, pero bueno, les repito. Hay operaciones que se llaman trascendentales en matemáticas. Y los que tengan el libro, deben tener el libro de segundo bachillerato. Sí está como contenido. Pero, por ejemplo, hay el coseno y acá adentro, ¿cómo se llama esto que les decía, lo que está dentro de los paréntesis? ¿Cómo se llama eso? Argumento. También tengo otra función que se llama logaritmo natural, que también tiene paréntesis. Pero todo esto que está dentro del argumento es intocable si no se usan propiedades. Por ejemplo, si yo tengo coseno de 100 ya, y fuera de esto tengo el 3, yo no puedo hacer 3 por 100 y decir aquí cosenos de 300. Esto es intocable, lo que esté dentro de los argumentos, de los paréntesis, de las funciones trascendentales. Un ejemplo de funciones trascendentales son seno, coseno, tangente, logaritmo natural y otras más que deberían haber visto, pero no tampoco culpa al profe porque el tiempo es muy reducido, pero nuevamente eso también como dato adicional. Cuando usted tiene funciones especiales, también dicen algunos, lo que está dentro del argumento de los paréntesis es intocable. Yo no puedo hacer 3 por 100 y decir coseno de 300, no puedo. ¿Sí? Entonces, pilas. ¿Hasta cómo puedo comprobar esto de una forma sencilla? Vean, por eso decían, matemáticas es una ciencia que se puede hacer de miles de formas. Aquí yo necesitaría hacer procedimientos muy complejos para demostrar por qué esto no puedo. Pero puedo demostrar usando la calculadora. Las matemáticas son tan bellas, tan hermosas, verán, que yo voy a poner el 3 coseno de 100. Esto voy a poner en la calculadora, tal como está. Yo siempre les he dicho, vean, usen una calculadora y pongan tal como está. Sería 3 por coseno de 100. Y si usted tiene la calculadora en la casa, ponga, ahí cierro el paréntesis, pongamos el igual. ¿Cuánto le salió? Menos 0,52. Si yo estuviera haciendo bien las cosas y la matemática me permitiera hacer este procedimiento, como les dije, debería salirme el mismo resultado. Es decir, si yo hiciera 3 por 100 y yo pusiera coseno de 300, me tendría que salir la misma respuesta, porque las matemáticas son exactas. Yo siempre les he dicho, puedo hacer por el método que se me dé la gana, o puedo irme a la China y debe salir la misma respuesta. Entonces, si yo hice bien esto, me debe salir la misma respuesta. Si no me sale la misma respuesta en la calculadora, es que estoy haciendo algo mal. Entonces, cojo la calculadora, pongo coseno de 300, cierro el paréntesis, ¿y cuánto me sale? Un medio, que es 0,5. ¿Y cuánto me salió antes? Vean, es muy diferente. Cuidado con decir, profe, es que está cerquita. Nada, las matemáticas son exactas. No es lo mismo. Bueno, a veces yo siempre les pongo mis comparaciones un poco absurdas o un poco a veces hasta mal educadas, pero es para que le entiendan las matemáticas o el concepto. No es lo mismo decir un metro de encaje negro que venga un negro y te encaje un metro. Entonces, cuidado con decir, profe, es que aquí está cerquita, parecido. No, el uno es primero positivo, el otro es negativo. Y además el uno tiene muchos decimales y el otro es exacto. Vean la diferencia. Pero eso como digo, pucha, de matemáticas, lastimosamente, desde que yo les pierdo en primero de bachillerato, se nos complica. Primero y segundo, no culpo a Paula, no culpo ni tampoco, no sé también cuál será su profe, pero sí se me pierden en el transcurso de esos años, porque en básica sí ya razonaban o ya podían hacer algunos ejercicios, la mayoría. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante y como tema de conclusión sería, traten de solucionar. Yo veo que muchos ya solo ver el ejercicio se les cae el mundo, ¿ya? Entonces eso no solo sirve para matemáticas, sino para toda la vida. Traten de buscar soluciones, no buscar que la vida se les solucione mágicamente, ¿sí? Entonces, antes de pasar, ¿alguna otra pregunta? Antes de seguir haciendo otros ejercicios.
Profe, sí puede ¿Preguntas? acabar de ser el que hizo coseno de 20 por 2x, hasta ahí se quedó, pero yo no sé. Ya, no, esa es la respuesta. Es que esa es la respuesta. Puede volverle a poner. Ya, claro, no hay problema. Aquí, justo lo que decía su compañera, esta es la respuesta. Aquí lo único que usted podría hacer para que le quede más, se podría decir exacto la respuesta, es ordenar, porque recuerden, da lo mismo en la multiplicación, vean, pues yo les decía desde básica, hay cosas que en matemáticas usted va a ir viendo de forma repetitiva, repetitiva, repetitiva. Hay algo que aprendí en básica, que aprendí en primer bachillerato, que se va a ir repitiendo, pero con otra complejidad, pero que sigue siendo el mismo tema. Lo que aquí usted puede hacer es un ordenamiento, algo que debe acordarse de básica, por ejemplo, yo, o de la vida, desde la escuelita. Se acuerda que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. ¿Esto qué decía? Que el orden de los factores en la multiplicación no afecta el resultado. Aquí lo que puede hacer para que le quede de una forma un poco más correcta sería, recordando, esta es una ley de las matemáticas, que el número grandote siempre queda primerito. Ah, no, pero primero, ¿qué queda? En matemáticas lo primero que queda es el signo. Si estuviera un menos, si estuviera un más, siempre queda primero el signo. Como aquí es más, ¿y qué hacemos cuando tenemos el más en matemáticas al inicio? No se pone. Eso no se pone, vean, sí saben matemáticas, solamente que a veces se olvidan algunos. Pero bueno, entonces, como está el más, no voy a escribir. Después, ¿qué me dice la matemática? Después va el coeficiente. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? El número grandote. Entonces iría 2. el 2. Después va las funciones especiales. Si es que tuviera, en este caso, tengo funciones especiales, sería coseno de 20. Y nuevamente, cuidado con hacer 2 por, aquí poner coseno de 40. Esto es imposible, no se puede, eso deben haberles dado. Y si no les da, les doy yo los argumentos de funciones especiales, por ejemplo, del seno, del coseno, bueno, ya se me puso hasta el ojo, del seno, del coseno, del logaritmo, eso de ahí es intocable. Entonces, esta es la respuesta más correcta. Y al final de cualquier función polinómica van las letras. Entonces, en este caso, al final iría la X. Esta es la forma más correcta de escribir. Pero dice, profe, ¿qué pasa si yo puse en la calculadora? Puede haber puesto usted 2 por coseno de 20 y le va a quedar un número. Le va a quedar, veamos cuántos hay. ¿Ya? Le va a quedar eso. Y usted puede poner esto. Y puede poner, en vez de esto, voy a poner una hoja para que se entienda. En vez de eso, usted usando una calculadora puede haber puesto esto en su examen. Puede haber puesto, ¿cuántos? A ver, 1,87, pongamos uno más, 93. Ya, es decir, en vez de poner todo esto, puedo poner estos decimales X, porque esto de aquí en la calculadora se transformó en esto. Pero ¿quién me dice por qué esto estaría, no se puede decir mal, pues estaría no aceptado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque dijo que lo que va dentro de los paréntesis es intocable, ¿o No, no? no, no, no. No es que no estoy multiplicando, sino aquí lo que hice es, en vez de poner, es como les decía, en vez de poner pi, este pi le puse en decimales. No es que, aquí no estoy haciendo un error, esto está bien. Simplemente estoy preguntando por qué esto no estaría aceptado. De estar correcto, los dos respuestas están correctas, solamente que este está escrito de una manera y este está escrita de otra manera. Pero porque me estoy preguntando, ¿por qué esta de aquí, si algún matemático o si alguien que se dedique a las matemáticas, esto de aquí le va a decir que está no aceptado, esto no es lo conveniente, sería la palabra, sino esto sería lo conveniente? ¿Por qué? Porque es más fácil identificar con las Eso, recuerden que letras. en matemáticas la ley principal, una de las leyes más altas, más principales, es dejar la respuesta más pequeña, la más exacta. Es como en básica, es como cuando yo les comencé a dar matemáticas y vimos las fracciones, yo les dije, usted cuando vea matemáticas y use, por ejemplo, un tercio, esta es la forma más correcta a escribir 0,33333. Esto estaría mal. ¿Por qué? Porque va a escribir un cuaderno lleno de 3 y ¿cuál es lo más sencillo, lo más práctico, lo más compacto? Un tercio, ¿sí? Entonces, por eso es que la opción más correcta es esta, 2 por 40x. Esa sería la opción más correcta. Pero ustedes que me dejen el examen de esta manera, ya, 10 sobre 10, ¿sí? Pero haciendo bien. Cuidado, no digo con hacer coseno de 40. No se puede. Acuérdense, anote si es posible cuáles son las funciones especiales o trascendentales.
Estas son las funciones trascendentales, seno, coseno, tangente, logaritmo, las más usadas. Por las que yo voy a usar serían solo las trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y por lo general siempre están así, siempre están con paréntesis. ¿Cómo se llama lo que está dentro de los paréntesis? ¿Quién se acuerda? Argumento. Es argumento de las funciones. Los argumentos de las funciones no se pueden tocar. No se pueden tocar, solo podemos usar propiedades, pero eso se ve en matemáticas. No, sí se ve en segundo, pero ustedes no han visto y tampoco vamos a darle eso en 10 minutos que nos falta de clase, ni dándonos todo un mes no nos va a alcanzar. Pero bueno, lo que quede claro es esa parte. Vamos a hacer uno más. A ver, veamos cómo les va este. Voy a darles unos 3 minutos a que hagan, intenten hacer ustedes y después hago yo. Entonces, ¿cuál sería la integral, pilas, de seno de 3 medios de x? De x. ¿Ya? ¿Cuál sería esa función? ¿Cuál sería la integral, perdón, de esa función? Dicen, ya hice, pero no sé si estará bien. Ok, listo. Igual, bueno, justo iba a decirles eso. Si hicieron, genial. No voy a pedir ni les voy a dar puntos extra, pero sí les voy a pedir que se autoevalúen. Eso es lo importantísimo en toda asignatura también, que usted mismo haga una reflexión, porque no es, o sea, no le compete al profe a veces estar detrás de usted, decir, haga bien o haga esto. Usted mismo tiene que darse cuenta hasta dónde llega sus límites y tratar de fortalecer los huecos que tenga. Pero bueno, compruebe hasta dónde llegó. Ok, lo primero que necesita es saber qué tipo de función es. Si es una función constante, recuerde, en la integral, una función constante simplemente va a aparecer la x y nada más. Pero esta no es una función constante, esta es una función lineal. ¿Cómo sé que es una función lineal? Porque esto es como si tuviera un número cualesquiera. Puede ser un 3, un 2, un 10, como un 10, hagamos 10, como si tuviera 10x. ¿Ya? Entonces, simplemente como es una función lineal, ¿qué me dice la ley para integrar? Me dice, deja el número tal como está. Esto, si usted quiere, puede transformar esto a decimal. Puede ir a su calculadora, puede poner seno de 3 medios y ya trabajar con un decimal. Pero como digo, no le aconsejo. Porque vea, primerito, ¿cuántos decimales sale? ¿Cuántos números? Algo más bonito, más llamativo, es trabajar con seno de 3 medios. Entonces, dejo el número tal como está. ¿Qué más me dice el ejercicio? Suma. Como es integral, suma el 1. Sería 1, aquí está el 1 escondido. 1 más 1, Sería 2. 2. Eso va a pasar en la parte de abajo. Dividir. Vas a dividir y la respuesta va a quedar, la X va a quedar con esta respuesta. 1 más 1, 2. 2. Más C. Hemos integrado. Más Más C. Sí, eso sí, en todas las integrales. Como digo, esta es la respuesta más correcta. Si usted quiere hacer todo eso en la calculadora, le va a quedar esto. ¿Ya? Pero eso, como digo, está bien. Pero si pone, va a quedar hasta feo. Poner 0,018 y después x al cuadrado más c. Se ve feo. Vean, vean, hasta para escribirlo. 0,018, ¿qué más está? 18, no, perdón, 13. 13, 0, 0, bueno, y aquí x al cuadrado más c. Se ve feo. Bien, entonces, ¿qué se ve más bonito? Es que se puede de forma compacta. Vean, así de sencillo. ¿Dónde se me equivocan? ¿Dónde se me pierden? ¿O dónde se les cae el mundo a ustedes?
donde no pueden identificar cuándo es una variable o cuándo es una constante. Entonces, pilas. Por ejemplo, una última, funciones, ya vemos racionales cuando la raíz está debajo, funciones radicales cuando la variable está dentro de la raíz. Funciones logarítmicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones logarítmicas? Cuando tengo la función logaritmo, puede ser este estilo o también se escribe también de esta forma, logaritmo, cualquiera de estas, pero esta es la más usada, logaritmo natural. Es decir, que dentro del argumento está la x, por ejemplo, puede estar logaritmo de 3x al cuadrado. Esto ya es una función logarítmica. Ahora, pilas con la pregunta que les hago aquí. Logaritmo de x por x al cuadrado. ¿Esto es una función logarítmica? Sí, porque tiene la X. Muy bien, es genial. Esto es una función logarítmica. Pilas con esto. Logaritmo de x por coseno de 10 es una función logarítmica de x al cuadrado. ¿Es una función logarítmica? Sí, profesor. Sí, porque la x sigue estando dentro del logaritmo. Genial. Vamos con otro. Esto es una función logarítmica. Coseno de x logaritmo de 3, función logarítmica. ¿Esto es una función logarítmica? No. No, No, es porque una, ahí no tiene la X. es una función trigonométrica. Sí, Sí, ¿Por qué? matemática, sí. Porque tiene coseno de x. Y x es el argumento. Eso, la x está dentro del argumento del coseno. Y eso. Función logarítmica, No. función trigonométrica. trigonométrica, sí. ¿Por qué? No. No, No, profesor. No, No. porque no tiene la X. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de función es? ¿O no es función? Es un número cualquiera, entonces. Función lineal. Lineal es cuando está solo x, elevado a la x. X. Esta es una función Trigonométrica. cúbica. Cúbica. Porque esto de aquí es como si tuviera 10x al cubo. Pero ya están entendiendo. Unos mesitos conmigo estuvieran al pelo en funciones. Lastimosamente se me perdieron en el transcurso de los años, pero bueno, cosas que pasan. Pero vean, en unos 10 minutos hemos avanzado bastante, que en un mes o 2 meses se hubieran demorado en segundo bachillerato. Pero bueno, estamos bien. Listo, entonces, señores, lo más importante, la siguiente semana prueba de derivadas e integrales. Solo eso, nada más. No teoría, nada, solo ejercicios. Recuerden, por favor, usar bien la simbología en las derivadas. ¿Por qué? Porque por más que me digan, profes, que aquí estaba o si está bien derivado, pues usted no me pone Y', se complica. Vamos a hacer un último repaso, porque si hay un tiempito más. A ver, Y igual de logaritmo de 3 por x a la cuarta menos logaritmo de 100. Ya, esto hagamos. ¿Cuál es la respuesta de esto? Hagamos a ver, ¿cuánto le sale? Bueno, no van a decir la respuesta, pero yo les voy a hacer el procedimiento y usted trate de ver hasta dónde llegó. ¿Qué me dice la derivada? Primero la simbología. Y' es igual. Entonces, me decía, es como si estuviera 3x a la cuarta, es como si estuviera 10x a la cuarta. Usted imagínese que esto es un número cualesquiera. Me dice, mantengo el número, la potencia pasa a multiplicar, me quedaría por 4. ¿Y qué pasaba con la potencia? Se restaba en 1. 4 menos 1. 3. Ya está esta parte. Esta parte de aquí, ¿qué función es? ¿Logarítmica, trigonométrica o constante? ¿Qué es? Solo esta partecita de acá. Solo logaritmo de 100. ¿Qué es? Lineal. Lineal, o sea, está x aquí. X. Logaritmo de 100. X. Trigonométrica. O sea, está coseno de x. Seno de x. La x está dentro del... Es como, nuevamente, ya se me perdieron. ¿Qué es logaritmo de 100? ¿Dónde está la variable aquí? Esto de aquí es como si tuviera 20.
Como si tuviera Pues, 5. es solo un número. Eso, esto de aquí es solo un número. Si usted no me cree, ponga en la calculadora logaritmo de 100. Es como si tuviera 4,6. Es como si tuviera eso. Entonces, ¿cuánto es la derivada de un número? De una constante. 0. Entonces, esta es la respuesta. Ya está. Pero es que ustedes no identifican cuándo es una función lineal, cuándo es una función constante, cuándo Dicen, es cuando una... estuviera, perdón, cuando estuviera el último del 100 en la X, ahí sería igual a 1. Ahí, por ejemplo, si estuviera logaritmo de 100x, así me está diciendo. No, o sea, el X afuera del paréntesis. Ah, ya. Sí, porque iba a decir, esto no es tan complicado, pero eso ya es tema de otro, de otro, que, sí me entiendes, esto sí daba antes, y no es tan complicado, pero porque este año hemos perdido muchas veces las clases, llegamos a ver solo, ahí sí sería lo que decía María. Este de aquí sí es una función lineal, si le diera de esta forma, ¿qué me dice cuando es una función lineal? ¿Cómo sé que es función lineal? Porque ya la X está al ladito, vean. Aquí no había X, aquí sí, función lineal. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de esto es logaritmo de 100. Ajá, y ya está. Pues yo digo, aquí, como yo siempre les he dicho, matemáticas, más que saber en sí las leyes, más que saber esto, es estar pilas, reconocer, ver, ser observador. Por eso el que sabe matemáticas es un muy buen observador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien que ya después descubra o vaya interesándose por las matemáticas va a ser bastante hábil en ver las cosas, en descubrir y esas cosas. Pero la cosa es que ustedes, como digo, están muy acostumbrados a que todo se les aparezca de forma sencilla. Y no es también culpa suya, sino es a veces culpa de la base tecnológica. Ahora todo tenemos en el bolsillo. Antes hasta para grabar tenían que sufrir, tomarse una foto y todo lo demás. Ahora un clic y ya está. Pero bueno, eso es tema de otra cosa. Indicaciones, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, chistes, chismes. Profe, ¿sí nos puede ayudar con los ejercicios para poder practicar un poco? Claro, no hay problema. Entonces yo les voy a hacer llegar el día de hoy, sí, pero más tarde, a partir de las 11, para poder yo ir planteando y les voy a subir a la plataforma para que usted se descargue y le voy a dejar también con respuestas si es posible, para que usted también identifique, ¿sí? Claro, para Ya poder dice que nosotros está bien. ver y que usted nos pueda ayudar si está bien hecho o no, para poder saber. Pues. Ya, no hay problema. Entonces, eso sería entonces para la próxima semana. Nuevamente, repito, antes de que se me vaya el tiempo, lleve sus cosas, lleve el día del examen antes, o le voy a dar 5 minutos, puede pedir hasta la novia, hasta la esposa, pero después del examen, durante el examen, perdón, no puede pedir nada. Y el que me pida algo, 0. Así que están avisados, que es avisado no mata gente, dice por ahí. Pilas, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, no se vayan, voy a tomarles lista un ratito. Preguntas, Dice, dígame. se puede llevar formulario para la prueba de recuperación, no sé. Formulario, no, porque tienen que estudiar. Esto es ya, Así que chiste. claro, es que son solo 3 fórmulas. Les voy a tomar interés simple, compuesto y... O sea, no son temas, no son como 100 temas, son solo 20, no, 20, son 3 temas, 4 temas que tienen que estudiar. Entonces, no, esta vez no formulario. Ok. No, pero lo que sí pueden llevar es la calculadora, como les decía, la calculadora, regla, trate de que, y no cartucheras, no llevan cartucheras, yo ya me las conozco todas. Pucha, en la cartuchera llevan todo menos los esferos. Sí, yo sé cómo copiar. Yo para copiar soy mejor que matemáticas, para saber los trucos y todo. Si algún rato quieren, puedo dar clases de cómo copiar. Pero yo también me hago el tonto. Pero esta vez no, esta vez sí. Ok, entonces con estas indicaciones nos veríamos la siguiente semana y cualquier duda a mi WhatsApp, no se olviden de subir la tarea, va a estar habilitada a partir de las 10 en la plataforma para que puedan subir y nos vemos. Éxitos. Galicia, gracias. No, es igual. Éxitos. Gracias.